Estimados alumnos, vamos a continuar con nuestras clases. Con este segundo video terminamos el contenido que ingresará en la tercera evaluación teórica. Bien, vamos a hablar ahora sobre la socialización. Habíamos mencionado inicialmente que en el video anterior que los seres humanos nacemos en una sociedad, en un entorno social determinado y que atravesamos por un proceso de socialización mediante el cual nosotros vamos a incorporar los elementos socioculturales de nuestro entorno y lo vamos a integrar a nuestra persona para adaptarnos y vivir mejor en sociedad. Entonces, la socialización implica un influjo, una influencia entre los semejantes, entre las personas que comparten un mismo entorno o medio social, y permite a la persona incorporar un conjunto de información que le va a ayudar a vivir mejor en sociedad. Bien, vamos a mencionar algunas etapas de la socialización. Una socialización primaria es aquella que se considera en los primeros años de vida de las personas. Los seres humanos necesitamos de un núcleo familiar fundamental y una carga afectiva muy importante para poder desarrollarnos y poder también empezar a aprender toda esta gran información que el entorno nos ofrece. Esta socialización se realiza por lo general directamente por la familia, pero también ahora existen una serie de entornos educativos de primeros niveles que son importantes y que colaboran también en esta instancia. Hablamos de una socialización secundaria cuando ya las personas están relacionadas con diferentes ámbitos sociales y lógicamente tienen que incorporar un conjunto de información mucho más compleja. Generalmente también se inicia con el ingreso a instituciones educativas ya de nivel primario, pero también pueden abarcar otras instancias sociales que también favorecen la incorporación de un conjunto de información muy valiosa, ¿no? Llámense instituciones religiosas, deportivas, etcétera. Hablamos también de una socialización terciaria en la medida en que las personas vamos cumpliendo una serie de etapas en nuestro ciclo de evolución natural y llegamos a un momento en donde nuestra vida personal cambia, porque también se modifica nuestra condición física y lógicamente también van cambiando nuestra condición de vida y nuestras relaciones con los diferentes entornos sociales. Entonces, el ser humano tiene también que adaptarse a un conjunto de actividades, de formas de vida, a desarrollarse bajo otros parámetros. La sociedad también cuenta con una serie de instituciones y de recursos que favorecen la vida y la socialización de las personas en la tercera edad. Bien, la socialización favorece a las personas la posibilidad de relacionarse con otros individuos. Hemos mencionado en reiteradas ocasiones que el ser humano es un ser eminentemente social y que requiere de los demás para cumplir su condición humana. O sea, no podemos desarrollarnos a plenitud si no estamos en interacción social mínimamente confiable o válida. Además implica, lógicamente, no solamente estar en contacto, sino convivir con otros. Y esa convivencia nos permite no solamente recibir afecto, sino también poder internalizar una serie de normas, costumbres, valores y pautas de conducta. Entonces también es importantísimo en el proceso de socialización esta interiorización de este conjunto de información que nos va a permitir compartir y relacionarnos en forma adecuada. La socialización también tenemos que señalar que se da bajo dos formatos. Hay una socialización estrictamente formal a través de los diversos sistemas institucionalizados, pero también
es un proceso de tipo informal que se da en el cotidiano vivir. Entonces, tenemos dos grandes mecanismos de socialización, ¿no? Una socialización a través de un proceso informal y otra a través de un proceso formal que está regida bajo las diferentes instituciones sociales. La socialización también debemos de señalar que permite establecer un conjunto de pautas de conducta, pero también le favorece a la persona incorporar un conjunto de soluciones ya aprendidas por las personas, por la sociedad en general, para poder vivir y sobrellevar las dificultades en mejores términos. También implica de que se asume un conjunto de roles en diferentes instancias y momentos de la vida, y esto implica también considerar estos roles a partir de los procesos individuales de desarrollo. Esto quiere decir considerando los diversos niveles cognitivos en los que puede desarrollarse la persona. La socialización genera identificación con otros individuos que le permite incorporar e internalizar también las diversas normas, obligaciones y pautas de conducta. Desde las diferentes teorías, que la teoría no es otra cosa que una forma de comprender algún tipo de contenido, de problemática, de conceptos, podemos analizar el proceso de socialización desde la perspectiva del estructuralismo y funcionalismo, que señala que la sociedad es un sistema, y como sistema indica que cada grupo tiene una función específica que debe de favorecer la estabilidad y la solidaridad social. Entonces, analiza la sociedad de acuerdo a funciones que cumplen los individuos, instituciones y organizaciones. Desde la perspectiva del interaccionismo simbólico, señala o se enfatiza la importancia de la comunicación como una variable muy relevante. Entonces, explica que las personas vamos incorporando una serie de significados e interpretaciones a las personas, a los contenidos, a los hechos, a las cosas en general, en función al contexto social al que nosotros pertenecemos. Las teorías de rol señalan la importancia de las funciones específicas que van asumiendo las personas, pero en función a su propia realidad personal, a sus propias condiciones personales, adjudicándoles determinado estatus en función a lo que es el sujeto como persona y a lo que es capaz o a lo que podría hacer. Bien, y tenemos también la teoría del aprendizaje social desarrollada por el psicólogo norteamericano Albert Bandura, el que explica que el ser humano desde que nace puede aprender e incorpora información muy valiosa a través de la observación y de la imitación de modelos sociales. Bien, ya habíamos mencionado también que la sociedad le otorga a las personas un conjunto de agentes de socialización que son los mediadores de la socialización, que van a favorecer todo este proceso de adaptación y de incorporación de información valiosa que le permite a las personas desarrollarse a plenitud. Algunos otros agentes, habíamos mencionado a la familia como el principal agente de socialización, pero también tenemos que señalar que todos los medios educativos, el trabajo y también los medios de comunicación se constituyen en agentes de socialización sumamente relevantes y valiosos. Podríamos mencionar también al deporte, a las instituciones deportivas, a las instituciones dedicadas al arte y a las instituciones religiosas, que también contribuyen al desarrollo de la creatividad y de los valores fundamentales del ser humano. Bien, entonces, el ser humano es un producto social y la persona nace en un entorno determinado que va a ayudarlo a transformarse en un ser humano pleno, adquiriendo su condición de persona. El ser humano en todo este proceso de desarrollo va a ir trabajando dimensiones fundamentales que le van a permitir desarrollarse a plenitud, y son importantes considerar el aspecto físico, el intelectual, el afectivo, el social y el espiritual. Esas 5 dimensiones son un requisito importante para que el ser humano desarrolle a plenitud y en
donde la sociedad y los agentes de socialización son aspectos fundamentales que van a ayudar a que los individuos adquieran su condición de persona en un desarrollo integral. Bueno, luego de trabajar estos aspectos muy relacionados con condiciones de tipo sociológica, también vamos a mencionar a la comunicación y a su influencia social como un aspecto fundamental en el desarrollo de las personas y, lógicamente, en el desarrollo de la sociedad. El proceso comunicativo implica la posibilidad que tiene el ser humano de establecer contacto con otros humanos y de poder transmitir un conjunto de información valiosa. Los medios de comunicación, como ya hemos señalado, van a ser fundamentales en este proceso de comunicación. El avance de la tecnología ha permitido que los medios técnicos tengan ahora una relevancia trascendental para los procesos de comunicación y para el intercambio de información de las personas. Es importante considerar que la comunicación tiene algunos aspectos relevantes en sus funciones básicas. La comunicación transmite información, influye a otros, también expresa estados y pensamientos y también permite a las personas hacer actividades en conjunto. Debemos señalar que algunos elementos fundamentales de la comunicación son el emisor, aquella persona que transmite la información, y también tenemos que especificar al receptor quién lo recibe, el código, el conjunto de signos o de símbolos que utilizamos para transmitir los mensajes, y el mensaje es el contenido de la información que estamos transmitiendo. El canal es el medio en el cual transmitimos la información, llámese voz, el teléfono, el medio escrito, etcétera. La situación en la que se transmite la información que está relacionada con el tiempo y el lugar en el que se realiza el acto comunicativo, y también debemos de considerar algunas barreras que pueden interferir en el proceso de comunicación. Bien, vamos a explicitar esto con más detalle utilizando estas otras diapositivas. Los invito a revisar un video que tiene que ver con cómo nosotros podemos percibir datos a través de algunas ideas que tenemos ya incorporadas en nosotros, y vamos también a recordar este juego que muchas veces hemos hecho probablemente en el colegio, el teléfono malogrado. En la vida real no es solamente un juego, sino es una de las grandes dificultades que podemos observar. No siempre las personas estamos ingresando la información de la manera correcta. Muchas veces nosotros enviamos un mensaje y aquellos que lo recepcionan están transformando su significado en función a algunas condiciones específicas. Por lo tanto, es importante recordar que tenemos que considerar algunas variables de la comunicación cuando nosotros tenemos que cumplir nuestro papel de diseñadores gráficos, como es el suyo en la carrera que ustedes han elegido. Las funciones de la comunicación básicamente son tres. Existe una función informativa en donde se transmite una información específica. También la comunicación sirve como reguladora de control, porque vamos a más o menos definir cómo se deben, o a pautar cómo se deben comportar las personas, o qué es lo que deben o no deben hacer. Y también tiene una función afectivo-valorativa, en el sentido de que las personas estamos otorgándole una carga afectiva al mensaje que estamos transmitiendo. ¿Cuáles van a ser los facilitadores de la comunicación? ¿Qué cosa tenemos que hacer para que la comunicación se logre de mejor forma? Es importante transmitir información en forma positiva. Cuando la persona transmite un mensaje
negativo, es muy probable que el receptor se bloquee y no ingrese el mensaje de mejor forma. Entonces, antes de hablar en términos negativos, utilicemos fraseos o mensajes de corte positivo que van a ser mucho más fáciles de ingresar por parte de los receptores. Desarrollar empatía. Empatía no es solamente ponerse en el lugar del otro, sino también tratar de comprender el sentir ajeno. En la medida en que nosotros seamos capaces de comprender lo que el otro siente, podremos también enviar mensajes en el sentido de que la otra persona puede entender lo que nosotros deseamos partiendo de su propia posición. El saber escuchar. Escuchar no es solo oír. Para escuchar tengo que tener la disposición de comprender lo que la otra parte nos dice. Y en ese sentido es importante no solamente estar atentos, sino también tener las condiciones suficientes para poder escuchar y comprender a la otra parte. Dar mensajes consistentes y no contradictorios. Si una persona dice una cosa pero hace otra, probablemente nos genere a nosotros desconfianza y nos dé un mensaje de inseguridad porque no sabemos qué es lo que realmente desea o quiere hacer. En este sentido, en la medida en que el emisor sea consistente con lo que dice, con lo que piensa, con lo que siente y con lo que hace, su mensaje va a ser mucho más confiable y lógicamente creíble. Generar un clima emocional adecuado. Si nosotros estamos en un ambiente de agresividad, de conflicto, probablemente cualquier cosa que se diga no va a llegar en forma pertinente. Entonces, los climas emocionales favorables, en donde haya una apertura, una mejor disposición, un buen estado de ánimo, van a colaborar para que nuestro mensaje sea mejor comprendido. ¿Cuáles son las barreras que pueden evitarse? Las barreras ambientales son las más sencillas porque nosotros podemos intervenir directamente y tienen que ver con los entornos. O sea, nosotros tenemos que favorecer que el entorno sea básicamente favorable para transmitir una buena comunicación. Si hay mucho ruido, si hay una incomodidad física, si hay mucho calor, si el espacio es muy estrecho, entonces lógicamente todas estas variables externas no van a ayudar a que se comparta una información en forma adecuada. Pero esto es fácilmente modificable porque podríamos cambiar de espacio o en todo caso modificar los tiempos, ¿no? Las barreras verbales. Acá tiene que ver mucho con las condiciones o las características de los emisores y de los receptores. Hay personas que hablan tan excesivamente rápido que no se puede comprender qué es lo que están pronunciando. Hay personas que no explican con claridad aquello que quieren decir. Hay personas que hablan en otro idioma y lógicamente es mucho más difícil permitir que se nos comprenda. Hay personas que no quieren escuchar simplemente, entonces esa va a ser la peor de las limitantes, ¿no? El no desear escuchar. Otra de las barreras son las barreras interpersonales, que también son muy complicadas y es más difícil adivinar lo que el otro supone o cuál es su percepción en relación a lo que estamos comunicando. Si la persona no lo expresa, va a ser más difícil de comprenderlo. Entonces, primero, evitemos los prejuicios y no partamos de suposiciones. Tratemos de corroborar o de verificar aquello que estamos transmitiendo o lo que la otra persona está pensando para evitar estas situaciones. El video que les voy a cuyo link les voy a adjuntar, es claramente explícito en relación a este problema de barreras interpersonales. Podemos observar los prejuicios que podemos tener las personas en relación a otros seres humanos y las actitudes que asumimos que generalmente son erradas y que nos pueden llevar a tomar decisiones inadecuadas. Bien, con respecto a las formas de comunicación, ustedes pueden observar en estos dibujitos cómo la persona está expresando una serie de situaciones, sensaciones, emociones, y no ha necesitado hablar o no hay palabras que nosotros estamos leyendo, son simplemente gestos. Entonces, vemos cómo la comunicación no verbal puede ser sumamente explícita. En relación a la comunicación no verbal, quizá tenga un peso mucho más relevante. Generalmente, una gran recomendación es trata de que tu comunicación verbal concuerde con
comunicación no verbal para que adquieran una mayor consistencia. Pero es importante, en todo caso, primero hacer un examen de lo que la persona está tratando de decirnos a través de su comunicación no verbal. Muchas veces la persona o no quiere o no puede transmitirnos verbalmente aquello que en forma no verbal sí lo está haciendo. Entonces, es muy relevante aprender a observar con detenimiento para capturar esta información no verbal que la otra parte está procurando transmitirnos o de repente no lo quiere expresar abiertamente. Cuando hablamos de comunicación verbal, podemos señalar la comunicación oral a través de palabras y cualquier expresión de tipo oral, ¿no? Y la comunicación escrita, que puede estar lógicamente a través de diversas formas, ya sean ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas, grafitis, logotipos, que lógicamente uno requiere conocer e interpretar correctamente estos mensajes a través de sus significados. La comunicación no verbal tiene que ver sobre todo con esta información que transmitimos a través de nuestro cuerpo en general, ¿no? Gestos, ¿no? Y que por lo general van a enfatizar esta información verbal que nosotros estamos tratando de señalar. Bien, entonces es importante siempre considerar ambos aspectos. En la comunicación no verbal también podríamos incorporar algunos sistemas simbólicos como algunas señales, ¿no? Que pueden ser importantes de considerar. Bien. Bueno, yo los invito a revisar el link que les voy a adjuntar y también a revisar estas otras páginas sugeridas para que ustedes puedan recrear la información que hemos trabajado en este tema. Estimados alumnos, espero que este contenido haya servido para repasar la información que será evaluada en el examen teórico, en el tercer examen teórico que debe ser evaluado el día 15 de diciembre. Nos vemos hasta esa fecha. Cordiales saludos, su profesora Teresa Alfaro.